vesicular como tal, ¿no? Si bien es cierto, voy a hacer referencia a los ruidos que se generan en forma normal en otros sitios de la vía aérea, pero que no precisamente revisamos, como el ruido laringotraqueal, que es importante conocerlo, y el ruido broncovesicular, pero nosotros lo que revisamos en el pulmón es el murmullo vesicular. Y a partir de ahí puede haber modificaciones o sobreagregados que llamamos, dependiendo de si existe un daño a nivel de bronquios gruesos, bronquios delgados, bronquios terminales, alvéolos e incluso la pleura, ¿no? Entonces, precisamente vamos a hablar de lo que es los roncos, las sibilancias, los estertores crepitantes, subcrepitantes. Y lo que quiero es que ustedes traten de entender las características y cuál es el daño. Por ejemplo, en todo esto voy a hablar de lo que son los estertores crepitantes y subcrepitantes. Clínicamente sí se puede establecer una diferencia, ¿no? Porque los subcrepitantes son inspiratorios y expiratorios, en cambio los crepitantes son solo inspiratorios. El daño no es lo mismo. Entonces, concéntrense en identificar estas diferencias que después las vamos a reforzar, yo creo, en alguna dinámica que vamos a hacer, porque patología respiratoria es bien frecuente, ¿no? Entonces, que en semiología ustedes no sepan identificar un murmullo vesicular normal es no cumplir uno de los principales objetivos de esta cátedra, ¿ya? Entonces, para no perder más tiempo, voy a comenzar con la presentación y al terminar hago las aclaraciones correspondientes, ¿ya? Entonces, comenzamos con lo que es auscultación pulmonar. Eh, ¿Qué es la auscultación? Es la exploración a través del sentido del oído, a través de un instrumento que se llama fonendostetoscopio o fonendoscopio, si ustedes quieren, ¿no? Porque hoy en día hay fonendoscopios que son de membrana y campana, pero sobre todo utilizamos la membrana para auscultar campos pulmonares, ¿no? Es importante que cuando yo haga auscultación tenga todas las condiciones para poder escuchar bien los sonidos, ¿no? Se recomienda que el paciente esté sentado con el tórax desnudo, ¿m? Los brazos colgando y relajados, apoyados sobre las rodillas. Voy a auscultar todos los planos, plano anterior, posterior, lateral. Para auscultar los planos laterales, como dice la diapositiva, le voy a pedir a mi paciente que lleve la mano a la nuca para que me dé acceso a la región que quiero auscultar, ¿ya? Está por demás decir que tiene que ser un ambiente que tenga silencio, que tenga una temperatura adecuada y todas las condiciones para yo poder escuchar, ¿no? Otra de las cosas que siempre recomiendo es que las olivas estén bien acomodadas en el oído, que si tengo un estetoscopio de membrana y campana, verifique que lo que está funcionando es la membrana, porque tiene esto un dispositivo que hace girar y a veces por accidente no está funcionando la membrana, ¿no? Entonces siempre con la palma de la mano yo puedo verificar que esté funcionando la membrana y obviamente el largo del mango debe ser más de 30 centímetros, ¿no? Entonces, con esos elementos empiezo a auscultar campos pulmonares. Como dice acá, voy a empezar alguna literatura dice que se puede empezar de abajo arriba, pero lo más recomendable es siempre ir de arriba abajo, ¿ya? Es decir, vértices y voy descendiendo hasta lo que llamamos bases, de forma simétrica, comparativa. O sea, nunca voy a hacer de forma arbitraria este segmento con este otro, no, ¿no? Siempre el mismo nivel, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, tanto en el plano posterior como en el plano anterior, ¿no? Y los planos laterales. Solo en el plano lateral, es decir, si examino axilar derecha, me voy a ir a axilar izquierda, ¿no? Entonces, primero hago plano, o sea, el lugar más accesible siempre es el plano posterior en los pulmones. Entonces puede ser supraescapular derecha, supraescapular izquierda, interescapulovertebral derecha, interescapulovertebral izquierda y las regiones infraescapular interna derecha con infraescapular interna izquierda, ¿no?
infraescapular interna derecha, perdón, externa derecha con infraescapular externa derecha. Entonces, siempre voy a ir comparando el sonido, ¿ya? Vamos a hacer, la auscultación tiene dos partes. Primero voy a auscultar el murmullo vesicular, ¿no? Es decir, le voy a pedir a mi paciente que con la boca abierta respire profundo. A veces les decimos como cansado, a veces les decimos respire profundo. Lo correcto en realidad es que respire con su boca abierta profundo, pero a veces el paciente no entiende, por eso es que utilizamos el término de respire como cansado. Pero a veces ahí también modificamos, o sea, el paciente hace sonidos que le pueden hacer escuchar otras cosas, por eso lo más correcto es decir, abra su boquita y respire lo más profundo que pueda, ¿no? Entonces podemos incluso demostrarle nosotros cómo queremos que respire, ¿no? Queremos que haga eso, ¿ya? Entonces, eso hago para valorar murmullo vesicular. Y en una segunda parte voy a valorar la transmisión de la voz, o sea, voy a hacer auscultación de la voz. Es decir, le voy a decir a mi paciente, por favor, diga 33, y así como le he hecho decir 33 para palpar, pero ahora 33 quiero que diga para auscultar. Y voy a escuchar cómo se transmite la voz, ¿no? Y aquí dice ver cambios con la tos. Si mi paciente tiene signología pulmonar, no sé si por decirse se ha encontrado sobreagregados en este segmento, ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, cuando digo sobreagregado significa que he encontrado algo más del murmullo vesicular, ¿no? Si he encontrado algo más del murmullo vesicular, voy a verificar si hay cambios con la tos. Entonces, ¿qué le voy a decir a mi paciente? Por favor, tosa. Ahora, lógicamente, en esta etapa hay que tener mucho cuidado con el tema de la pandemia, ¿no? Pero incluso le puedo decir, tápese su boquita y tosa tapándose la boca. Pero ¿qué es lo que quiero? Movilizar secreciones y ver a ver si se modifica o no ese sobreagregado o sobreañadido que he escuchado, ¿ya? Entonces, el tema de ver cambios con la tos es cuando el paciente tiene sobreagregados. Si no tiene sobreagregados, no tiene sentido que le haga yo toser, ¿sí? O sea, simplemente le voy a hacer respirar con la boca abierta y en una segunda etapa le voy a decir, diga 33, ¿no? Ya les he explicado de por qué el 33, por la consonante R, ¿no? Por la consonante R, que es la que más modificaciones me permite detectar, ¿ya? Lógicamente, la auscultación pulmonar está indicada de rutina en todos los pacientes, o sea, siempre que hacemos una valoración de un paciente, voy a auscultar pulmones, ¿no? Sin embargo, voy a poner un particular cuidado, es decir, como quien dice, voy a tratar de auscultar hasta encontrar algo, si mi paciente ha tenido tos prolongada o intermitente, si nos ha referir la presencia de disnea, si hay dolor en algún segmento del campo pulmonar, si podemos escuchar ruidos cuando el paciente respira, a veces hay ruidos que generan los pacientes incluso al hablar, ¿no? O si empieza a expectorar y botar flemas, y más si hay hemoptisis. En estos casos voy a poner el doble de énfasis en mi auscultación hasta tratar de encontrar alguna signología, ¿ya? Eh, A ver, entonces, ¿qué es lo que normalmente yo debería encontrar? Eh, lo que se llama murmullo vesicular. Es decir, cuando mi paciente mete aire, ¿no? Lo que yo debería encontrar es un sonido que se llama murmullo vesicular. Ahorita les voy a explicar con mucho más detalle en qué consiste el murmullo vesicular, pero en todos estos segmentos que están viendo ustedes donde hay un tejido pulmonar y que yo repito constantemente que es parénquima pulmonar, ¿no? O sea, porque es un conjunto de alvéolos terminales, perdón, de bronquiolos terminales que terminan en sacos alveolares. En todo este segmento donde está el pulmón, yo voy a encontrar murmullo vesicular en condiciones normales, ¿no? Sin embargo, ya cuando hay lesiones a nivel de la tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos o la pleura, me voy a encontrar con sobreagregados, que ahorita los vamos a analizar. Sin embargo, es importante conocer algunas zonas que se llaman puntos auscultatorios, donde me voy a encontrar con alguna signología específica relacionada con alguna patología.
Esta imagen ya les he mostrado en segmentación, pero no les he explicado qué segmentos me puedo encontrar. Un punto de auscultación del asma de Goodman. ¿Por qué se llama punto de auscultación del asma de Goodman? ¿No? Su nombre lo está diciendo, punto auscultatorio de Goodman o punto de auscultación de asma de Goodman. ¿Dónde está? Está en la región supraclavicular en el plano anterior, ¿no? Por encima de la clavícula y por fuera del borde del segmento medial del esternocleidomastoideo. Se imaginen que aquí está bajando el esternocleidomastoideo y aquí tengo la clavícula. Se forma un ángulo. Este ángulo es el punto auscultatorio de Goodman. ¿Cuál es su importancia? Que cuando mi paciente tiene asma bronquial, en el asma bronquial la signología que se percibe por lo general es la expiración, sibilancias, ¿no? Se llaman sibilancias porque tiene un sonido como al salir el aire hiciera un sonido de silbido, por eso se llaman sibilancias, ¿no? Esta signología en un paciente asmático desaparece cuando se empieza a controlar la crisis asmática en todo el pulmón, pero en el sitio donde permanecen hasta el final de la crisis es en este punto, en el punto de Goodman. Pues yo puedo tener un paciente que ya está terminando su crisis de asma, ¿no? Y donde ya está normal en estos segmentos, pero en el punto de Goodman voy a seguir detectando signología de asma bronquial, ¿no? Por eso se llama punto auscultatorio del asma de Goodman, ¿no? ¿Qué otras zonas debo conocer? Las zonas de alarma de Chauvet. Estamos viendo en esta diapositiva, ¿no? Prácticamente la zona de alarma de Chauvet está en la región supraescapular, ¿no? Interna, ¿ya? Miren, supraescapular interna, ya sea derecha o izquierda. ¿Qué es lo que me ayuda a detectar la zona de alarma de Chauvet? El inicio de una tuberculosis pulmonar apical, ¿ya? Las cavernas, en el caso de la tuberculosis, por lo general, casi siempre debutan en lóbulos superiores. Ya les he dicho, en medicina no hay nada absoluto, pero la mayor parte de las veces las tuberculosis pulmonares cavitarias debutan o empiezan a mostrar signología en los lóbulos superiores. ¿Y dónde específicamente podemos detectar más inicio de una tuberculosis pulmonar apical? Es en este segmento, en la zona de alarma de Chauvet, donde en supraescapular interna, ¿no? Por encima de la línea biespinosa y cerca de la línea media. Entonces, si tengo un paciente que está iniciando una tuberculosis, lo más probable es que en este segmento encuentre signología de un síndrome cavitario, ¿ya? Después vamos a ver en qué consiste el síndrome cavitario, pero dónde, o sea, en la zona de alarma de Chauvet, ¿sí? El punto iliar. El punto iliar, a ver, en este esquemita, corresponde a este segmento, a la bifurcación de la tráquea en bronquios. Ese es el punto iliar. ¿Dónde está? Sobre todo, puedo decir que está en interescápulo vertebral a nivel de T3. En interescápulo vertebral a nivel de T3, ¿no? Es importante identificar este punto porque en este segmento la signología pulmonar no es igual que en las regiones eh, interescápulo vertebral superior e interescápulo vertebral medio, ¿no? En el punto iliar, por lo general, me encuentro una, entre comillas, respiración soplante. ¿Qué significa? Como un murmullo vesicular con expiración prolongada. ¿Por qué? Porque aquí tengo, por un lado, bronquios principales, pero alrededor tengo tejido pulmonar. Entonces, el punto iliar me ubica mejor esta modificación, ¿no? Que van a entender después. Ahorita vamos a hablar de los sonidos, ¿ya? Tal vez si necesitamos, volvemos a hablar de esta diapositiva. Otro segmento que tengo que tomar en cuenta la auscultación es el punto de alarma basilar, donde corresponde al ángulo, al segmento de la región infraescapular, inmediatamente por debajo del ángulo de la escápula, ¿no? Si yo dibujo esto, aquí está la escápula, y aquí abajo está el ángulo de la escápula. Inmediatamente por debajo de la escápula está el punto de alarma basilar. ¿Para qué me sirve este punto?
para detectar el inicio de una neumonía pulmonar. Si bien les he dicho hace un momento, las tuberculosis son apicales y empiezan arriba, las neumonías por lo general son basales. O sea, las neumonías por lo general empiezan en lóbulos inferiores, ¿no? Ahora, ojo, si fuera una bronconeumonía, diferente. Si es bronconeumonía, compromete todo el pulmón. Pero si es una neumonía lobar, la mayor parte de las neumonías lobares comienzan en lóbulos inferiores. No estoy diciendo todas, estoy diciendo la mayor parte. Entonces, cuando hay neumonía, ¿qué hay? Empieza a haber una inflamación de los alvéolos y empieza a haber un proceso de condensación pulmonar. Entonces, en este segmento donde hay condensación pulmonar, el tejido, el murmullo vesicular va a empezar a desaparecer, pero voy a empezar a escuchar otros sobreagregados que ahorita van a entender mejor, ¿ya? Entonces, el punto del alarma basilar me sirve para detectar el inicio de las neumonías basales. ¿Qué otros puntos podemos tomar en cuenta? Bueno, en realidad les he transcrito lo que dice la literatura de punto sisural, pero más que punto sisural es una línea sisural, ¿no? Que corresponde em, a la cisura interlobular que se puede proyectar de esta forma, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Le digo a mi paciente que con su palma de la mano se agarre el hombro opuesto, ¿no? Como abrazándose. Al hacer esto, hacemos que la escápula se torne más oblicua, ¿no? Y a diferente a este otro lado, y esto coincide con la cisura del pulmón, ¿ya? Entonces, cuando existen procesos pulmonares que generan una cisuritis, una inflamación entre las cisuras, al auscultar a este borde voy a detectar sinología pulmonar, ¿no? Y por último tengo el punto axilar. Su nombre lo está diciendo. Este sí es un punto, corresponde al vértice de la axila. Entonces, en lugar de pedir a mi paciente que se agarre el hombro, puedo pedirle que su palma de la mano lleve a la nuca. Entonces me va a dejar libre este segmento y cuando yo ubico el vértice del pulmón, estoy con el punto axilar. Es una región en la que me permite encontrar mucha signología cuando hay daño en el pulmón. ¿Ya? Ahora, igualito que en percusión, tengo que tomar en cuenta las leyes que me van a permitir identificar estas modificaciones, ¿no? Ejemplo. Ley del volumen mínimo, dice. Es decir, una lesión tiene que tener un volumen adecuado para que genere cambios. O sea, las lesiones tienen que ser lo bastante voluminosas para generar modificaciones del murmullo vesicular. La ley de la profundidad, es decir, que si son muy profundas no me modifican cambios, tienen que ser superficiales, ¿no? Y la ley de la transmisión, es decir, que estén en una región explorable. Si la lesión está en la región, en lo que se proyecta, la región mamaria o la región escapular, no voy a poder detectar, ¿no? Porque por delante la glándula mamaria me dificulta y por detrás la escápula. Entonces tiene que estar en una región accesible, ¿ya? Ahora sí vamos a ver los sonidos respiratorios normales, ¿sí? Ojo, no estoy hablando sonidos pulmonares, estoy hablando sonidos respiratorios normales. Es decir, desde que el aire entra a la vía aérea superior hasta que llega al alveolo. Entonces, dice, la mejor forma de reconocer los ruidos pulmonares normales y patológicos es familiarizándose con ellos. O sea, ¿qué necesitamos? En realidad escuchar muchas veces. La primera vez puede parecer igual o no identificar las particularidades, pero mientras más veces escuchemos sonidos normales, yo me voy a dar cuenta en el momento que yo encuentro un sonido patológico, ¿sí? ¿Cuáles son estos sonidos? O sea, vamos de arriba a abajo. Cuando el aire entra por la vía aérea superior desde las fosas nasales, el primer conducto que va a atravesar es la, la laringe y la tráquea, o sea, si vamos a ver de la vía aérea inferior, ¿no? O sea, pasa toda la vía aérea superior, fosas nasales, nasofaringe, orofaringe y llega hasta la laringe. Una vez que atraviesa la laringe, estamos hablando de vía aérea inferior, ¿no? Al pasar el aire por la laringe y por la tráquea, incluso al llegar a los bronquios, pues ya estamos hablando de este segmento, ¿no? Laringe, tráquea y bronquios principales, el sonido que se genera se llama ruido laringotraqueal o traqueobronquial, ¿ya?
Ahora, cuando el aire llega, me voy a, me voy a ayudar por esto. Cuando el aire ya llega a los alvéolos, ¿no? El sonido se llama murmullo vesicular. Eso es lo que nosotros vamos a buscar a la auscultación, murmullo vesicular. Si bien es cierto conocer el ruido laringotraqueal, nunca yo voy a, o sea, no nunca, perdón, sino ya no me es de utilidad explorar el ruido laringotraqueal, a no ser que sea con fines académicos, como lo vamos a hacer ahora, para que ustedes se acostumbren a escuchar tiempos. Pero en un paciente yo no voy a ir a buscar ni ruido laringotraqueal ni ruido broncovesicular. Yo voy a ir a buscar murmullo vesicular. Entonces, cuando el aire pasa por un conducto grueso, ¿no? Sin obstáculos, no es pues igual que cuando llega al alveolo pulmonar, es diferente. ¿Ya? Ahora, si ustedes ven en la diapositiva que les estoy mostrando, el otro ruido, entre comillas, normal es la respiración broncovesicular, lo que les he hablado hace un momento, ¿no? Cuando el aire pasa por este bronquio principal, pero alrededor tiene parénquima pulmonar, se genera un sonido que se llama ruido broncovesicular, que se parece a una respiración soplante, ¿ya? Entonces, en una persona normal, si yo pongo mi estetoscopio en un área de proyección de la tráquea, ¿qué voy a encontrar? Ruido laringo traqueal. Si pongo mi estetoscopio en un segmento donde solo hay tejido pulmonar, ¿qué voy a encontrar? Murmullo vesicular. Y si pongo mi estetoscopio, les he dicho, a nivel de interescápulo vertebral, a nivel de T3, voy a encontrar ruido broncovesicular. Eso en cualquier individuo normal. Ahora, yo les estoy explicando otra vez hasta para que me entiendan y que no haya dudas, porque a veces en la descripción de su historia clínica me ponen otras cosas, ¿no? O sea, no ausculto yo el ruido laringotraqueal ni el bronco vesicular. ¿Qué voy a ir a buscar? El murmullo vesicular. Ahora, yo necesito conocer las características de cada uno de estos sonidos, ¿no? Vamos a empezar primero de arriba abajo con el ruido laringotraqueal o que también tiene otros nombres. Se llama respiración bronquial de Laennec. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el paso de aire por bronquios principales, ¿no? O también se llama soplo glótico de Jumón. ¿Por qué se llama así? Este epónimo es la persona que ha descubierto. ¿Por qué se llama soplo? Porque se asemeja a un soplo pulmonar. Después van a entender mejor, ¿ya? ¿Cómo es este ruido? O sea, ¿cómo se genera este sonido que cuando el aire pasa por la tráquea y los bronquios principales? En realidad desde la laringe, tráquea y bronquios principales, ¿no? Es un sonido de tonalidad elevada que se percibe igual durante la inspiración y la expiración, ¿no? Es decir, si me voy por el tamaño, este tamaño viene a ser el mismo que este horizontal. O sea, por eso se dice que en tiempos el ruido laringotraqueal viene a ser 1-1, es decir, uno de inspiración y uno de expiración. O sea, escucho toda la entrada y toda la salida, ¿no? ¿Cómo podemos verificar? Vamos a hacer un video de donde ustedes van a poner el estetoscopio en su garganta y van a respirar como cansaditos y van a escuchar toda la entrada y toda la salida, ¿no? O sea, igualito, en el mismo tiempo, o sea, ¿no? Toda la entrada, toda la salida. Ese es un ruido laringotraqueal normal y se llama soplo glótico de Jumón porque cuando ese sonido yo escucho en el pulmón es un soplo pulmonar, ¿no? Ahí lo dejamos, ¿ya? Entonces dice, se ausculta a nivel de la laringe, tráquea, esternón y detrás de la columna vertebral y la parte interna de los espacios interescapulovertebrales a nivel de T3, ¿no? Ahora, esta información les he traído igual transcrita de la literatura, esta partecita que lo voy a poner de otro color, lo vamos a dejar eh, como quien dice entre paréntesis, ¿no? Porque en realidad esto corresponde al ruido broncovesicular, ¿ya? Donde sobre todo vamos a escuchar ruido laringotraqueal es en la proyección de la laringe y la tráquea. Es decir, en el plano anterior, por debajo del cartílago cricoides, por ejemplo, voy a escuchar muy bien el ruido laringotraqueal, incluso en la parte del esternón, ¿no? Y en el plano posterior, eh, con menos intensidad, ¿sí? Entonces, para escuchar el ruido laringotraqueal, sobre todo vamos a utilizar
el, el área de la tráquea por debajo del cartílago cricoides. Y ahí van a ustedes identificar perfectamente que es un ruido donde se escucha toda la entrada y toda la salida. Ahora ustedes dirán, ¿qué importancia tiene eso, no? Es importante, pues, porque comparativamente el murmullo vesicular es 3 tiempos inspiratorios y un tiempo expiratorio, o sea, muy diferente, ¿no? O sea, justamente viene en la en esta diapositiva. O sea, no es lo mismo escuchar que el aire pase por aquí, que el aire llegue aquí, ¿ya? Voy a ver, no sé si ojalá que no se modifique. A ver. Bueno, estamos viendo toda la pantalla y aquí estamos viendo cuando el aire llega al alveolo. Entonces, por eso se llama murmullo vesicular. Se llama murmullo vesicular porque parecen como vesículas que se expanden con el aire, ¿no? ¿Qué es el murmullo vesicular? ¿No? Como dice aquí, está remarcado, es un ruido alveolar, es esencialmente un ruido inspiratorio, ¿no? A ver, para que que quede claro, no voy a definir murmullo vesicular. El murmullo vesicular, como dice la diapositiva, es un ruido esencialmente inspiratorio producido por la turbulencia que el aire provoca al expandir millones de alvéolos durante la inspiración. Ese es un murmullo vesicular. Es decir, que el aire que entra al alveolo durante la inspiración y expande estas estructuras que son alveolos, pero que se asemejan a vesículas de aire, me provocan un sonido que se llama murmullo vesicular. ¿Dónde es audible? Principalmente en las zonas axilares e infraescapulares, ¿no? No significa que no voy a escuchar en los otros segmentos, pero voy a escuchar con más claridad en estos segmentos porque en las axilas, excepto la parrilla costal, no tengo segmentos que me interfieran y en la región infraescapular tampoco tengo estructuras que me interfieran y puedo escuchar con mucha claridad el murmullo vesicular. Como dice acá, está producido por la turbulencia que desencadena el aire al llegar a las pequeñas vías aéreas terminales y alvéolos durante la inspiración. Por eso les decía, es esencialmente inspiratorio. Cuando el aire infla estas vesículas, se escucha el sonido de más intensidad. Dice, durante la expiración el sonido es menor debido a que como el aire circula desde vías pequeñas hacia mayores, es decir, de alvéolos hacia bronquios y tráquea, o sea, la salida es sin ninguna dificultad, hay menor resistencia y se escucha menos. Por eso es que cuando yo escucho un murmullo vesicular, voy a escuchar en esta proporción. Voy a escuchar 3 tiempos inspiratorios y voy a escuchar un tiempo expiratorio. Diferente al 1-1 que les he mencionado del ruido laringotraqueal. Les he dicho, el ruido laringotraqueal escucho por igual toda la entrada y toda la salida. Acá no. Acá escucho sobre todo la inspiración. La inspiración me va a significar este 3 o esta parte vertical de esta L, ¿no? Y la expiración cortita, así como esta L, ¿no? O el 1. Entonces, ¿cómo escucharé? Más y muy poquito salida. Ese es un murmullo vesicular. Es un sonido que parece tan elemental y tan fácil de identificar, pero que muchos de ustedes, ni llegando al internado, a veces llegan a comprender, ¿no? Y la única forma de identificar es escuchando, es revisándonos. Por eso les decía yo, la semiología se aprende de lo normal. Lo ideal, obviamente, es escucharle a otra persona, ¿no? Pero incluso ustedes mismos se pueden escuchar su murmullo vesicular. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para eso, precisamente para eso es el video, donde yo primero voy a demostrar y ustedes luego me van a replicar, ¿ya? Entonces, bien importante identificar estas diferencias, ¿no? Este es el sonido que queremos nosotros auscultar en pulmones. Entonces, en un pulmón normal, en un pulmón sano, en un pulmón que no tiene daño, ¿no? Lo que tenemos que encontrar es esto, un murmullo vesicular, con estas características, ¿no? Ahora, a partir de aquí, si existen lesiones a nivel de tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos o pleura, vamos a encontrar los sobreagregados o estertores orales, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Pero les decía que hay un sonido intermedio entre el ruido laringotraqueal y el ruido broncovesicular, que es importante conocerlo. Perdón, antes de entrar a eso, veremos las cualidades del murmullo vesicular. ¿Qué valoro en el murmullo vesicular? ¿No?
valoro la intensidad, ¿no? O sea, va a depender de la velocidad con la que el aire circule, de la amplitud de los movimientos respiratorios. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un tórax bastante elástico, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, un niño, un joven, una persona delgada o una persona que tenga buena elasticidad torácica, voy a escuchar mejor el murmullo vesicular. Diferente si tengo una persona que tiene, por ejemplo, un tórax paralítico, un anciano, una persona que tenga muy poca elasticidad torácica, va a disminuir la intensidad del murmullo vesicular, ¿no? Y también depende de las características de la pared torácica. Por ejemplo, si yo tengo una persona que tenga mucho tejido celular subcutáneo o que sea muy musculosa, obviamente tanto el tejido celular subcutáneo como los músculos me son una barrera, pues entonces me va a disminuir la intensidad del murmullo vesicular. Diferente de que si tengo una persona bastante delgada en la que puedo acceder fácil al murmullo vesicular, ¿no? Entonces, esta intensidad varía en función a las características individuales de cada persona, ¿no? El tono se dice que es el ruido inspiratorio, o sea, el tono en relación a los tonos, ahorita les acabo de decir, siempre la inspiración es más fuerte que la expiración. Es más, en algunos casos casi no se escucha la expiración, ¿no? Siempre escuchamos la entrada en 3 tiempos y ese uno que es la salida a veces se escucha bien bajito, ¿no? Si valoramos el timbre, se dice que es un sonido dulce, blando, musical y suave. Bueno, eso hay que calificarlo escuchando muchas veces. Otra vez, en relación al ritmo, la inspiración es más audible que la expiración. Y el tema de la simetría, ¿no? O sea, el murmullo vesicular es de iguales características en partes simétricas del pulmón. Por eso siempre les he dicho, siempre voy a hacer comparativo lado derecho con el lado izquierdo al mismo nivel. ¿Ya? Ahora, eso les decía, a nivel de la región escapulovertebral derecha, la respiración puede ser más fuerte y de timbre bronquial más rudo. ¿Por qué? Porque el bronquio derecho es más corto, más grueso y más horizontal. Ustedes saben muy bien que no son iguales, de hecho los pulmones tampoco son iguales, ¿no? El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo tiene 2. Entonces, eso puede generar una pequeña diferencia, pero que muchas veces pasa desapercibida. Bien, entonces, ¿qué es lo que les decía? Viene a ser un sonido intermedio entre el ruido laringotraqueal y el murmullo vesicular, es el ruido broncovesicular o la respiración broncovesicular, ¿ya? La respiración broncovesicular viene a ser un sonido de transición, como dice aquí, que tiene un componente inspiratorio, murmullo vesicular, pero más rudo, en realidad más prolongado. O sea, si en tiempos les he dicho, el ruido laringotraqueal es 1-1, porque escucho toda la entrada y toda la salida. El murmullo vesicular es 3-1, porque escucho más entrada y muy poquita salida. Si este es intermedio y dice componente expiratorio prolongada, más o menos en tiempos llega a ser un 3-2. Es decir, escucho como un murmullo vesicular, pero con una expiración un poco más larga. ¿Eso por qué? Porque viene a ser una mezcla de un ruido laringotraqueal con un murmullo vesicular, ¿no? Anatómicamente más o menos corresponde a esto, pues porque aquí está un bronquio principal que es grueso y alrededor hay tejido pulmonar. Entonces se está mezclando el ruido laringotraqueal con el murmullo vesicular y la mezcla de estos en condiciones normales se llama broncovesicular. ¿Dónde escucho esto? Lo que les he remarcado hace ratito con color amarillo. Vamos a ver. Acá, en interescápulo vertebral a nivel de T3. Ahí escucho broncovesicular. Vamos a volver a hacer eso en la práctica, ¿no? Entonces, cuando yo escucho mm, los ruidos respiratorios normales, los tengo que valorar sobre todo el murmullo vesicular en todos los planos, pero lo que les decía, si yo quiero valorar ruido laringotraqueal, por debajo del cartílago cricoides. Si quiero escuchar ruido broncovesicular, en interescápulo vertebral a nivel de T3. Y en todos los demás segmentos, murmullo vesicular, ¿ya? ¿Qué alteraciones puede tener el murmullo vesicular? Puede aumentar de intensidad,
puede disminuir de intensidad e incluso abolirse, ¿sí? ¿En qué casos va a aumentar la intensidad del murmullo vesicular? O sea, ese 3-1, ¿en qué casos los vamos a escuchar más fuerte? Primero, cuando hay hiperventilación o respiración profunda. ¿No? Es decir, por ejemplo, el paciente está utilizando todos sus músculos accesorios y está con disnea, ¿no? Y está respirando más fuerte de lo normal, entonces lógico que el murmullo vesicular voy a escuchar con mayor intensidad. ¿En qué otras circunstancias? Cuando un segmento del pulmón está trabajando por un segmento dañado, y eso se llama suplencia funcional o respiración supletoria. ¿Qué significa eso? Por decirles, tengo atelectasia del pulmón izquierdo, que ha colapsado mi pulmón izquierdo, pero para compensar el déficit, mi pulmón derecho empieza a funcionar más de lo normal. Eso es la suplencia funcional o respiración supletoria. Ahora, en un mismo pulmón puede pasar eso, puede pasar la respiración supletoria en el mismo pulmón, por decir que se haya dañado el lóbulo superior y es el lóbulo inferior que quiere compensar el déficit del lóbulo superior. Eso se llama suplencia funcional o respiración supletoria. Cuando eso ocurre, aumenta la intensidad del murmullo vesicular en el segmento que está haciendo la suplencia funcional. ¿Sí? Por eso se dice, hay murmullo vesicular aumentado, localizado en partes sanas del parénquima pulmonar que suplen deficiencias de otras zonas lesionadas. Entonces, dos circunstancias sobre todo, cuando hay suplencia funcional o cuando hay hiperventilación pulmonar. En esos casos aumenta el murmullo vesicular. ¿En qué circunstancias el murmullo vesicular va a estar disminuido o incluso abolido? Cuando decimos abolido es que no haya. Uno, que el paso de aire no sea adecuado, es decir, que haya obstáculos a nivel de bronquios que dificulten el paso de aire hasta el pulmón, ¿no? Pueden ser tumores, granulomas o en el caso del asma, obstáculos. Cuando haya lesión de los alveolos, o sea, causas alveolares que van a disminuir la elasticidad y van a incluso condensarse, ocupación de los alveolos, exudado, congestión o colapso, o que el alveolo se colapse, que se desinfle, en otras palabras, la telectasia, ¿no? O que hayan defectos de transmisión del sonido por interposición de líquidos, de derrame pleural o aire en el neumotórax. O sea, resumiendo, si no pasa aire adecuadamente a través de los bronquios hasta el alveolo, disminuye el murmullo vesicular. Si el alveolo empieza a lesionarse, ya sea cual sea la causa, si el alveolo empieza a lesionarse, empieza a haber disminución hasta abolición del murmullo vesicular. Y si lo que está cubriendo por fuera, que es la pleura, empieza a tener derrame o presencia de aire, lógicamente me genera una barrera, pues, ¿no? Y no voy a escuchar adecuadamente el murmullo vesicular, ¿no? Otra vez resumiendo, si hay daños en la vía aérea, si hay daños en el alveolo o hay daños en la pleura, el murmullo vesicular empieza a disminuir hasta incluso llegar a anularse o abolirse. Pero una vez que hemos hecho la valoración del murmullo vesicular en un paciente que no tiene signología pulmonar, siempre tenemos que tener conocimiento de los hallazgos patológicos que nos podemos encontrar, ¿no? Por eso la diapositiva dice, debemos buscar por datos a valorar ruidos respiratorios patológicos. O sea, ahora lo que vamos a hablar es todo lo que podemos encontrarnos en situaciones patológicas, ¿ya? Por eso dice, los hallazgos patológicos pueden deberse a alteraciones o modificaciones del murmullo vesicular o a la presencia de ruidos sobreañadidos, si ustedes quieren sobreagregados o adventicios, ¿no? Que ahora los vamos a describir como estertores orales, ¿ya? Entonces, dentro de estos estertores orales que vamos a estudiar están los roncos, las sibilancias, los estertores subcrepitantes, crepitantes, los soplos pulmonares, ¿no? Y las alteraciones de la transmisión de la voz, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar, bueno, lo que quiero es que entiendan las características de estos sobreagregados, pero también que se ubiquen en el origen, ¿ya? Por eso es que los he ordenado y los he clasificado primero en estertores que se originan en la tráquea y los bronquios. Es decir,
Cuando existe una alteración o la patología pulmonar involucra tráquea y bronquios principales, ¿qué estertores orales se pueden generar? Que en la diapositiva dice que son secos. ¿Por qué? Porque estos sobreagregados no se generan por la presencia de secreciones, sino por modificaciones en el calibre de la tráquea y de los bronquios, ¿no? Entonces, podemos hablar de lo que son primero los estertores traqueales, ¿no? Como vemos en la diapositiva. mm, eh, Muchas veces existen mm, algunas masas que van a disminuir el calibre de la tráquea y obviamente el paso de aire ya no va a ser tan libre como en condiciones normales, ¿no? O la presencia de algunas secreciones que van a disminuir el calibre de la tráquea van a generar lo que comúnmente conocemos como estertor traqueal, ¿ya? Quiero aclarar que los estertores traqueales, por lo general, no los buscamos, no los escuchamos al auscultar campos pulmonares, ¿no? Sino los escuchamos acercando el oído al paciente y percibimos unos sonidos que no son normales, ¿no? Entonces, ¿en qué consisten los estertores traqueales? Como dice aquí, son una especie de silbido que se va a generar al entrar y salir el aire a través de la tráquea. Es decir, cuando se acumulan muchas secreciones en la tráquea, el paciente respira tanto en inspiración como en expiración, haciendo un sonido que no es la entrada y salida normal de aire, ¿no? Cuando nosotros hacemos una respiración forzada y pedimos al paciente que respire con su boca abierta, lo único que escuchamos es el sonido de entrada y salida parecido a pronunciar una letra G, sin ningún sonido adicional, ¿no? Pero cuando hay disminución del calibre de la tráquea y presencia de secreciones, en estos pacientes se produce un sonido que se llama estertor traqueal, que nosotros los podemos escuchar acercando el oído sin necesidad de utilizar un estetoscopio, ¿no? Cuando vamos a hablar propiamente, de los estertores propiamente dichos, sobre todo bronquiales, ¿no? Tenemos que referirnos a dos sonidos, a los roncus y las sibilancias. Bueno, sus nombres ya están más o menos describiendo las características de estos sobreagregados, ¿no? O sea, roncus es como un ronquido y sibilancias es como un solvido, sí, como un silbido, ¿ya? Eh, Estamos yendo de calibre mayor a calibre menor y vamos a terminar en los alveolos, perdón, vamos a terminar en la pleura. Ya, entonces, si hablamos de bronquios gruesos, ¿no? Cuando en bronquios gruesos se produce broncoconstricción, ¿qué significa eso? Que disminuye el calibre del bronquio, sobre todo en pacientes con asma, ¿no? Eh, Cuando hay un proceso que provoca la broncoconstricción, o sea que el bronquio disminuye de calibre, la entrada de aire, como esa presión positiva, ya genera un sonido, pero no tanto como la salida, ¿no? Entonces, como se disminuye el calibre de este bronquio, el paciente emite, como dice aquí, un sonido que es grave, como un ronquido, ¿no? Inspiratorio y expiratorio. O sea que cuando nosotros escuchemos o auscultemos campos pulmonares, vamos a escuchar un sonido a la auscultación parecido a un ronquido, ¿no? Que se escucha tanto en inspiración y expiración. Con más intensidad en la expiración, pero en ambos tiempos, ¿no? O sea, vamos a escuchar, ¿no? Pero eso en el campo pulmonar a través de la auscultación con estetoscopio, ¿ya? Entonces, ¿por qué se llama seco? Les he dicho porque básicamente el mecanismo es broncoconstricción, disminución del calibre del bronquio. Ahora, si vamos avanzando un poco más, no estoy diciendo bronquios terminales, pero sí bronquios de menor calibre que los gruesos. Si la broncoconstricción se produce en bronquios de menor calibre, ¿no? O sea, por eso estamos avanzando el árbol bronquial, el sobreagregado que se produce ya no es ronco, sino es sibilancia. Y la sibilancia es como un silbido, que es sobre todo expiratorio, ¿ya? Algo que tienen que tomar muy en cuenta, por eso les decía, me parece fácil el tema de describir el murmullo vesicular, pero yo tengo que aprender muy bien y escuchar muy bien, educar muy bien a mi oído para conocer un murmullo vesicular normal y a partir de ahí identificar estos subagregados.
Entonces, la sibilancia es como un silbido en expiración. O sea, el aire entra casi con normalidad y al salir hace, ¿no? En la expiración. Por eso se llama sibilancia, ¿no? Es un sonido piante, como un silbido pequeñito, que se escucha al salir el aire. Eso sobre todo pasa en bronquios de menor calibre, ¿no? Pero igual, secundarios a broncoconstricción. O sea, no tienen nada que ver con la presencia de secreciones. Lógicamente, en la pared puede ser que haya un cierto grado de edema, etcétera, porque, por ejemplo, el ejemplo típico también de la sibilancia es el asma bronquial. Sin embargo, también se puede encontrar sibilancias en el EPOC, en el enfisema y cuando hay falla cardíaca izquierda, ¿no? En la falla cardíaca izquierda relacionada con el asma cardíaco, ¿no? La, en el siguiente rote vamos a hablar de semiología cardíaca y vamos a hablar ahí de lo que es la disnea paroxística nocturna y una variante de la disnea paroxística nocturna es el asma cardíaco, ¿no? Se llama asma porque tiene una signología, asma cardíaco porque tiene una signología similar al asma bronquial, ¿sí? Entonces, repasando, en bronquios gruesos, roncos, como un ronquido que se escucha en inspiración y expiración, ¿no? Broncoconstricción de bronquios gruesos. Si los bronquios son más delgados, ¿no? O pequeños, como dice aquí, ¿no? Ya el sonido ya no son roncos, son sibilancias. El mecanismo también es broncoconstricción, ¿sí? Entonces, además, la sibilancia ya no escucho en ambos tiempos, solo escucho en la expiración, como un silbido en la expiración. Y las patologías, básicamente, asma bronquial, puede estar en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el enfisema y en falla cardíaca, que está relacionada con un asma cardíaco. Entonces, hemos hablado de lo que son bronquios gruesos, bronquios de pequeños. Ahora tenemos que hablar de lo que se puede generar en bronquios terminales, ¿ya? Eserrales o estertores húmedos que se originan en bronquiolos terminales. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos que ya están en contacto con el alveolo, esos son los bronquiolos terminales, ¿no? ¿Qué pasa si existe un proceso inflamatorio y presencia de secreciones en bronquiolos terminales? ¿No? Se van a ir acumulando las secreciones, pues. Entonces, los estertores sucrepitantes son, primero son discontinuos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la presencia de secreciones. Cuando nosotros hacemos toser al paciente, muchas veces el reflejo de la tos puede movilizar estas secreciones y por algún momento modificarse estos sonidos, ¿no? Es decir, o disminuir de intensidad o incluso desaparecer por un momento hasta que nuevamente se acumulan las secreciones. Por eso se dice que son discontinuos. Son de tono bajo, se dice que son comparadas a pequeñas vesículas removidas por el aire, ¿no? Un poquito utilizar la imaginación, pero a ver, eh, son un sonido bastante fino, por eso es que dice como vesículas removidas por el aire, ¿no? Y se percibe durante toda la fase respiratoria. ¿Eso qué significa? Que lo voy a percibir tanto en inspiración como en expiración, ¿ya? Eh, y sí se modifican con la tos, por eso decía aquí arriba discontinuos. Entonces, si yo escucho estos sobreagregados en bronquios terminales, o sea, los estertores sucrepitantes, ¿no? Los voy a escuchar tanto en el momento que entra el aire como en el momento que sale el aire. Es decir, en los dos tiempos, en inspiración y expiración. Ahora, dependiendo de en qué tipo de bronquiolos terminales se originan, va a modificarse sobre todo el timbre pues, de estos subcrepitantes. Por eso se habla de estertores subcrepitantes de pequeña burbuja, de mediana burbuja y de gran burbuja, dependiendo de dónde se produce. Es decir, mientras más delgado sea el bronquio, la burbuja es pequeña. Mientras más grueso sea el bronquio, la burbuja es grande, ¿no? Por eso habla de pequeña, mediana y gran burbuja, ¿ya? No los quiero confundir, pero el siguiente sobreagregado es el estertor crepitante. Y si ustedes ven esta diapositiva, ¿no? Dice que se parece al frote del mechón de los cabellos de oreja. En la práctica, ¿no? Estos también se parecen al frote, más que comparar con pequeñas vesículas removidas por el aire, también se parecen al frote del mechón del cabello, ¿ya? Entonces, a ver, en este momento, sobre todo las señoritas que tienen pelo largo, a ver, froten su cabello cerca de su oído, froten y van a sentir un sonido.
Ese es el sonido que se escucha, ¿no? Con la diferencia de que en subcrepitantes escucho en inspiración y en expiración. O sea, al entrar el aire voy a sentir ese sonido y al salir el aire voy a sentir ese sonido. ¿Qué voy a hacer? Le voy a pedir a mi paciente que tosa. ¿Para qué? Para remover estas secreciones. Y al remover estas secreciones, como son en bronquiolos terminales, bajan de intensidad e incluso desaparecen por un momento. Entonces tengo dos elementos. Si escucho en entrada y salida ese sonido parecido al frote del mechón del cabello, que se modifica con la tos, puede disminuir o desaparecer, entonces lógicamente mi evaluación va a ser que se trata de un estertor subcrepitante. ¿Ya? Ahora, ustedes dirán cuál es la importancia. Obviamente no es lo mismo un subcrepitante que un crepitante. Aquí estoy hablando de una lesión en bronquiolos terminales. No estoy hablando de una lesión en el alveolo. ¿Sí? Entonces, una bronquitis, por ejemplo, puede tener estertores subcrepitantes. ¿No? No es lo mismo que un proceso que esté comprometiendo el alveolo. ¿Ya? Entonces, otra vez, ¿no? Si yo escucho un sonido que aquí dice, comparadas a pequeñas vesículas removidas por el aire, en inspiración y expiración, y que luego de hacer toser se modifica, disminuyendo o desapareciendo por un momento, son estertores subcrepitantes. Significa que la lesión o el daño está en bronquiolos terminales, que pueden ser de pequeña burbuja, mediana burbuja o gran burbuja, dependiendo del grosor del bronquio. Entonces, esos son los estertores subcrepitantes. Vamos a seguir bajando. A ver, otra vez regresando. Hemos empezado bronquiotráquea, que es el estertor traqueal, bronquios gruesos, roncus, ¿no? Bronquios pequeños, sibilancias, bronquios terminales, estertores subcrepitantes, ¿no? Pero vamos con el alveolo. Y después del bronquiolo terminal viene el alveolo. Y los estertores que se originan en los alveolos se llaman estertores crepitantes. Estamos viendo acá un saco alveolar, ¿no? Perdón, esta es de la imagen del saco alveolar, ¿ya? El saco alveolar. Entonces, ¿qué es lo que pasa si empieza a haber secreciones dentro del alveolo? Ustedes saben muy bien, el alveolo en inspiración contiene aire, en expiración se colapsa y se eliminan los gases. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tenemos secreciones dentro del alveolo? Se producen estos receptores crepitantes, ¿no? Estos son homogéneos, se escuchan sobre todo al final de la inspiración. Los alveolos se expanden en inspiración, por lo tanto, los sobreagregados los voy a escuchar en inspiración, no en expiración, sino en inspiración. ¿Cómo son los receptores crepitantes? Son crepitaciones finas, como dice acá, breves, iguales. Ahora sí, sí dice la literatura que se comparan al frote de un mechón de cabello cerca de la oreja, ¿ya? Eh, y si escucho este sonido solo en inspiración, me está diciendo que el daño está en el alveolo, por lo tanto, me está indicando que hay una inflamación del alveolo, aquí dice alveolitis fibrinoleucocitaria, ¿no? Y las causas pueden ser neumonía, edema agudo de pulmón, infarto de pulmón, etcétera, ¿no? Pero la lesión es alveolar. Y otra de las características, como la secreción está dentro del alveolo, no se modifica con la tos. Ya no va a ocurrir lo que ocurre con los subcrepitantes, porque los subcrepitantes están en bronquiolos terminales y obviamente esto está en contacto directo con toda la vía. En cambio, cuando ya estamos hablando del saco alveolar, por más que haga toser 100 veces a mi paciente con mucha energía, no se va a mover, ahí la secreción va a persistir dentro del alveolo. Por lo tanto, no se modifica con la tos. ¿Ya? O sea, sí, a ver, vamos, en esta misma imagen tenemos aquí, ¿no? Si se produce en la tráquea, escuchamos estertores traqueales. Si el sobreagregado se produce en bronquios gruesos, se producen los roncus, que son inspiratorios y expiratorios, y se escucha como un ronquido en entrada y salida de aire, ¿no? Si se produce en bronquios pequeños, escuchamos sibilancias. El mecanismo broncoconstricción, voy a escuchar un sonido piante como un silbido en expiración. Si se producen en bronquiolos terminales, se llaman estertores subcrepitantes, que son inspiratorios y expiratorios, que se modifican con la tos y va a depender del grosor del bronquiolo terminal, que pueden ser de pequeña, mediana o gran burbuja, ¿no?
Y si el daño está en el alvéolo, se producen estertores crepitantes, ¿no? Que son sonidos parecidos al frote del mechón del cabello, pero que se escucha al final de la inspiración, pero con una característica, que no se modifican con la tos, ¿ya? En la anterior parte de este tema, yo les había explicado que siempre que mi paciente tenga signología pulmonar, voy a hacer toser al paciente para ver si no se modifica la signología, ¿no? Pero ahí no termina el pulmón. ¿El pulmón qué tiene? Tiene un meso que lo recubre por completo y ahí tenemos pleura. Pero antes de hablar de lo que son estertores de la pleura, vamos a hablar de estertores que se originan en tejido pulmonar en vías de desintegración, ¿no? Cuando estoy hablando de vías de desintegración, estamos hablando sobre todo de eh, la presencia de cavernas, ¿no? Cavernas. Ustedes saben muy bien que en tuberculosis, sobre todo, ¿no? Primero existe una lesión inicial que va evolucionando hasta generar una caverna y en todo ese proceso se producen sobreagregados, ¿no? Uno de los primeros sobreagregados en tejidos en vías de desintegración, ¿no? O sea, antes de que se consolide una caverna, son los crujidos. ¿Qué son los crujidos? Dice que se compara al ruido de agitar cáscaras de nueces o resquebrajar madera muy seca, ¿no? Es decir, es parecido al sonido que se puede generar al pisar o romper madera muy seca, ¿no? Se parecen a burbujas más o menos grandes, irregulares, y aparecen durante toda la inspiración y después de los esfuerzos de la tos. Entonces, estos crujidos, por eso se llaman crujidos, como si estuviéramos pisando madera seca, ¿no? Les decía, son como generalmente consecuencia de cavernas que están en proceso de formación, por eso dicen ulceración, o caverna con secreción viscosa que está rodeado de parénquima condensada, ¿ya? Eh, Esto de la condensación vamos a hablar después, pero ya les he adelantado lo que significa, ¿no? Ahora, cuando ya se han conformado cavernas mucho más consolidadas, ya los crujidos cambian de tonalidad y ya no son crujidos, ya son estertores cavernosos, ¿no? Cuando tenemos imagínense una caverna, a ver, voy a revisar esta imagen. Eh, si tengo una caverna, generalmente las cavernas son en el lóbulo superior, ¿no? Alrededor de la caverna se produce una condensación pericavitaria y tiene que haber un bronquio permeable. En esas circunstancias, el paciente va a presentar estertores cavernosos, ¿no? Como dice aquí, que se asemejan a burbujas gruesas, pero con una característica de timbre metálico. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los subcrepitantes? Los subcrepitantes son sonidos como vesículas removidas por el aire, ¿no? Pero a eso agreguenle un componente como de eco. Cuando decimos timbre metálico, es como que hubiera un eco. ¿Y a qué se genera ese eco? Aquí existe una caverna, pues una cavidad. Entonces, si yo tengo un sobreagregado que tiene una resonancia metálica, ¿no? Como si fuera un eco, voy a deducir de que se trata de una caverna tuberculosa, ¿ya? Y por último, les decía, tengo la pleura que recubre el pulmón, esto hemos hablado también, ¿no? Esta estructura se llama pleura, que tiene dos componentes, una pleura visceral y una pleura parietal. Esto hemos hablado cuando les he explicado puntada de costado. Entonces dijimos, este es un espacio virtual, no es un espacio real, ¿no? En realidad se dice que como máximo vamos a obtener 5 a 15 ml de secreción en todo lo que es esta cubierta. Por lo tanto, es una secreción básicamente eh, para lubricar nada más eso, ¿no? Algunos dicen que es 0.1 ml por kilogramo, entonces podemos calcular incluso la cantidad de secreción de líquido pleural en una persona sana. Ahora, cuando empieza a haber un proceso inflamatorio infeccioso en la pleura, empieza a acumularse líquido, pero en la etapa de inflamación produce un frote o roce pleural. Y eso es lo que genera la puntada de costado, ¿no ve? El dolor submamario o en la cara lateral, ¿no? Pero que acústicamente nosotros lo vamos a percibir como un frote pleural. Es decir, la pleura visceral con la pleura parietal empiezan a rozar o frotar y me generan un sonido que se llama frote pleural, que es un sonido
inspiratorio y expiratorio, porque rosa al llenarse el pulmón de aire y al colapsarse, ¿no? O sea, es inspiratorio y expiratorio. Es discontinuo. ¿Por qué es discontinuo? Porque se presenta solo cuando está empezando cuando está empezando la pleuritis. Porque cuando ya se acumula una cantidad considerable de líquido, estas dos hojas ya se separan porque hay líquido, entonces desaparece. O sea, el frote pleural aparece en un derrame pleural agudo, o sea, cuando está iniciando el derrame. Pero cuando el derrame ya se consolida y se hace crónico, ya no existe, desaparece. Por eso dice, desaparece con el derrame pleural, ¿no? Ahora, las causas puede ser una pleuresía seca o secundaria tuberculosis, ¿no? En nuestro país, hasta no demostrar lo contrario, si debuta el paciente con derrame pleural, la principal causa tuberculosis, ¿no? Tuberculosis. Sin embargo, puede estar asociada en una derrame pleural a la presencia de neumonías, neoplasias, pero en estos casos el paciente va a tener signología evidente, pues de neumonía o eh, podemos ver radiológicamente tal vez la presencia de una tumoración, etcétera, ¿no? Las que son más silenciosas, que a veces no se puede establecer cuál ha sido la causa, son las de tuberculosis, ¿no? Porque no siempre tuberculosis empieza con cavernas. Tuberculosis se manifiesta de muchas formas. Es una enfermedad sistémica. A veces no debuta en el pulmón, debuta en otros órganos, ¿no? Y dentro del pulmón muchas veces debuta en pleura, no en parenquima pulmonar. Bueno, la finalidad de que ustedes puedan entender esta diapositiva es que el roce de estas hojas, de la pleura visceral y pleura parietal, me genera un frote pleural. Y el frote pleural es un sonido inspiratorio, expiratorio, discontinuo porque desaparece cuando se instala el derrame, pero al momento de presentarse el frote, también el paciente va a tener pues dolor en puntada de costado, y eso hemos hablado. O sea, por eso tengo que correlacionar mis hallazgos. Los hallazgos no se los evalúa individualmente. Entonces, si tengo un paciente con tos seca, puntada de costado, y al escucho roce o frote pleural, lógico, pues estoy con una pleuritis aguda. ¿Ya? Entonces, resumiendo, ¿no? O sea, si empiezo a valorar bronquios, tráquea, los estertores son traqueales, ¿no? Pero si la lesión está eh, en bronquios gruesos, perdón, aquí está, ¿no? Bronquios gruesos, ¿no? Si aquí hay broncoconstricción, escucho roncos. Si la lesión está en bronquios pequeños o más delgados, sibilancias. Si la lesión está en bronquiolos terminales, estertores subcrepitantes que pueden ser de pequeña, mediana o gran burbuja. Si la lesión está en el alveolo, estertores crepitantes, ¿no? Que son sobre todo inspiratorios. Si hay tejido en vías de desintegración, me puedo encontrar con crujidos o estertores cavernosos, ¿ya? Y al final, si la lesión está en la pleura, flote pleural, ¿sí? Las características no son difíciles de identificar. Los roncos, como un ronquido inspiratorio y expiratorio, en entrada y salida. Las sibilancias, como un silbidito en expiración, o sea, nada más, ¿no? Los subcrepitantes, les he dicho, con fines didácticos, aunque la literatura no dice. Es como frotarse el cabello, pero en entrada y salida. O sea, escucho ese sonido al entrar y al salir. Esos son subcrepitantes. Pero si escucho ese sonido de frotar los cabellos solo en la inspiración, esos son crepitantes. ¿Sí? Ahora, si tengo, voy a saltar, si tengo rocio fotopleural, o sea, una sensación, su nombre lo está diciendo, roce o frote de dos hojas, ¿no? Pero asociadas a puntada de costado, o sea, dolor en puntada de costado y tos seca, mis sobreagregados son frotes pleurales. Entonces, no es complicado, ¿están viendo? No es complicado. Y ahora vamos a hablar de lo que son soplos pulmonares, ¿ya? Si ustedes se acuerdan de la primera parte de esta parte de auscultación, a ver, voy a regresar, ¿no? Hemos hablado de tres sonidos. Perdón, vamos a buscar. Acá. Aquí está. Hemos hablado de tres sonidos. Un ruido laringotraqueal o traqueobronquial, un ruido alveolar o murmullo vesicular, ¿no? Y un intermedio de estos dos que sería una respiración broncovesicular.
El ruido laringotraqueal, hemos dicho, es el sonido que se produce por la entrada y salida del aire a través de la tráquea y de los bronquios. ¿Bien? ¿Qué características tiene? Es un ruido inspiratorio y expiratorio porque se escucha en ambos tiempos, o sea, ¿no? Escucho toda la entrada y toda la salida y se puede comparar a una letra G, ¿no? ¿Cuál es la característica en tiempos? Este es 1-1 y se llama respiración laringotraqueal, o también se llama respiración bronquial de la N, pero también se llama soplo glótico de Jumón, ¿no? Ahora van a entender por qué se llama soplo glótico de Jumón. Solo les estoy trayendo para recordar, ¿ya? ¿Qué son los soplos pulmonares? O sea, un soplo pulmonar no es normal, por cierto, ¿no? Dice, es el ruido del soplo resulta de la transmisión del ruido laringotraqueal o soplo glótico a través de un tejido pulmonar alterado, tanto en sus condiciones físicas como en su conductividad sonora. ¿No? Ahora, cuando digo transmisión del ruido laringotraqueal a través de un tejido pulmonar alterado, ¿no? En sus condiciones físicas y en su conducción sonora, ¿no? Sobre todo estoy hablando de dos elementos. Uno, condensación pulmonar y el otro que sería la transmisión a través de grandes cavidades, ¿ya? O sea, para yo percibir soplos pulmonares, sobre todo soplos pulmonares secundarios, ¿no? Tengo que tener un daño pulmonar que implique o condensación pulmonar o la formación de una gran cavidad. En esos casos, ese sonido que se genera al pasar por la tráquea y los bronquios principales, si ustedes quieren, viaja o se percibe en el pulmón, porque el pulmón está alterado. ¿Ya? Es esto que dice aquí, el tejido pulmonar alterado. ¿Sí? Ahora, si ustedes quieren, esta alteración puede consistir en condensación pulmonar o en la formación de una gran cavidad, ¿no? ¿Por qué? Porque los soplos pulmonares secundarios son cuatro, ¿ya? Son el soplo tubárico, el soplo pleurítico, el cavitario y el soplo anfórico. Y esos soplos requieren para ser escuchados o de condensación o de una gran cavidad que va a transmitir, ¿ya? Por eso dice, los soplos secundarios son por transmisión o condensación, ¿no? Por transmisión. El único, en realidad, por transmisión es el soplo anfórico, porque los otros soplos, el soplo tubárico, pleurítico y cavitario, son por condensación. Ahorita me van a entender mejor. ¿Cuál es la característica? Son soplos propagados a distancia y transmitidos al oído por medio de un tejido densificado y buen conductor, que sería un parénquima hepatizado o un parénquima condensado. ¿Ya? Eh, a ver, quiero que entiendan lo siguiente. Bueno, no sé si recuerdan, pero yo les he dicho que la definición de condensación pulmonar no es nada más que la sustitución del aire alveolar por otro elemento. ¿Eso qué significa? Hagan de cuenta que este es un alveolo y en condiciones normales dentro del alveolo que tiene que haber aire, pues. O sea, en condiciones normales dentro del alveolo lo que existe es aire. Pero si existe un proceso de condensación, ¿no? Dentro del alveolo empieza a acumularse o trasudado o exudado, o tejidos o sangre o tejido neoplásico, dependiendo del daño, ¿no? Si es por ejemplo, una neumonía, seguro que va a acumularse un exudado, ¿no? Si es vecino a una región de derrame pleural, se va a acumular un trasudado. En procesos neoplásicos puede empezar por presencia de sangre o tejido tumoral. Entonces, la condensación, lo que quiero que entiendan es que en el alveolo, en lugar de existir aire, cuando hay inflamación, empieza o a acumularse secreciones, exudado, trasudado, sangre o tejido neural.
neoplástico. Entonces, esa presencia de condensación hace pues que el pulmón ya aparentemente cambie, no aparentemente, en realidad cambia en su conformación. O sea, ya no es una estructura que contiene aire, ¿no? Sino que como está condensado, tiene un aspecto macizo como de hígado, por eso dice parénquima hepatizado. Así que el pulmón adquiere una estructura similar a la del hígado. El hígado es una víscera maciza, no tiene secreción, no tiene alvéolos, ¿no? Entonces, el pulmón cuando se condensa, o un segmento pulmonar cuando se condensa, ya no existe aire, va disminuyendo el aire y en su lugar empieza a llenarse de sudado, tras sudado, de sangre o de tejido neoplástico. Ese tejido hepatizado, como dice aquí, se vuelve en un buen conductor. Para que ustedes entiendan, es como un amplificador de sonido. Entonces, esto es lo que quiero que entiendan, ¿no? Si yo tengo un alvéolo donde ya no existe aire, ya no voy a escuchar murmullo vesicular, porque el murmullo vesicular se produce por la expansión del alvéolo y cuando se colapsa el cierre del alvéolo. O sea, ese sonido con 3 tiempos inspiratorios y un tiempo expiratorio se produce porque en la inspiración el alvéolo se llena de aire y en la expiración se colapsa. Eso es fisiológico. Pero si en el alvéolo empieza a acumularse secreciones, ya no se expande pues en la inspiración, ni se colapsa en la expiración. Es un segmento del pulmón que se está hepatizando, se está condensando. Por lo tanto, va disminuyendo hasta anularse el murmullo vesicular, pero en su lugar, ¿qué estoy escuchando? La transmisión de ese ruido que se está generando aquí arriba, en la tráquea, por eso es el ruido laringotraqueal, que va a viajar a través de un tejido densificado que es buen conductor hasta el sitio de la lesión. Entonces, para que me vayan entendiendo, vamos a ir hablando de los soplos pulmonares secundarios. ¿Y cuáles son esos? Hemos dicho, por condensación, soplo tubárico. Entonces, ¿qué ha pasado en este segmento del pulmón? Se ha condensado. El ejemplo más típico del soplo tubárico es la neumonía, ¿no? Puede darse, como dicen, el infarto, en tuberculosis, pero el ejemplo típico de un paciente con condensación pulmonar es la neumonía. Entonces, ¿qué pasa en una neumonía? Que en los alvéolos empieza a haber una alveolitis y en lugar de aire, esos alvéolos se llenan de exudado. Entonces, todo este segmento está condensado o hepatizado, si ustedes quieren. En este segmento donde los alvéolos ya no contienen aire, ya no hay murmullo vesicular. Entonces, en la lógica diría, si yo ausculto a este nivel, no voy a escuchar murmullo vesicular. Tendría que haber silencio. No, no. ¿Por qué? Porque este tejido condensado me está transmitiendo el sonido que se está generando aquí arriba, ¿no? Es decir, como que este sonido, el ruido laringotraqueal, está viajando hasta el sitio de la condensación y en lugar de escuchar aquí un murmullo vesicular normal, que es 3 tiempos inspiratorios y uno expiratorio, voy a escuchar un soplo pulmonar secundario, que en este caso se llama soplo tubárico. El soplo tubárico no es nada más que un soplo que se escucha en inspiración y expiración, ¿no? Y se lo puede imitar poniendo la boca de manera sucesiva como si estuviera pronunciando las vocales a y o. Entonces, en lugar de escuchar el que es un murmullo vesicular normal, voy a escuchar el, ¿no? O sea, toda la entrada y toda la salida como si se estuviera pronunciando un a y o, ¿ya? Voy a presentarles un material adicional y además vamos a hacer ejercicios en relación a esto que ustedes van a hacer al repetir el video que les voy a pasar y me van a entender mejor. Pero lo que necesito es que ustedes fijen estos conceptos para que sepan lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, si en este momento ustedes revisaran a una persona normal, ¿no? Y le dicen que respire como cansado, van a escuchar un murmullo vesicular normal, o sea, 3 tiempos de entrada y uno de salida. Pero que si le revisan a una persona que tiene neumonía y hay condensación pulmonar, en lugar de escuchar el murmullo vesicular normal, van a escuchar el soplo tubárico, o sea, ¿no? Un sonido inspiratorio y expiratorio, como si estuviera pronunciando las vocales a y o. Ese es el soplo tubárico.
¿sí? El soplo tubárico que se da en procesos de condensación pura, no asociados a otro tipo de daños, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo tengo un derrame pleural, ¿no? Y en el nivel superior del derrame se va a formar una franja de condensación. O sea, aquí también hay condensación. La clave es que haya condensación, porque si no, no me va a transmitir el ruido laringotraqueal hasta el pulmón. Entonces, en el derrame pleural, ustedes saben muy bien, hemos hablado hace un momento, lo que se produce es acumulación de líquido pleural entre la pleura visceral y la parietal. Cuando esto ya es de mediano, cuando la cantidad de líquido que se acumula en el derrame pleural es mayor a 400 ml, ¿no? Se forma un nivel superior que hemos hablado también, que se llama curva parabólica de Damaso-Ellis. Esta curva parabólica de Damaso-Ellis, el nivel superior del derrame, me va a generar, o sea, en el nivel superior del derrame, se va a producir también una franja de condensación pulmonar, aquí a expensas de trasudado, ya no exudado, a expensas de un trasudado, pero igual sigue siendo condensación, ¿no? Entonces, en esa franja de condensación, ¿m? Ya no hay murmullo vesicular, pues, porque los alvéolos están llenos de trasudado. Ya no hay el ruido esencialmente inspiratorio, que es el murmullo vesicular. Pero en su lugar voy a escuchar este ruido laringotraqueal, perdón, que va a viajar hasta la franja de condensación, pero ya no lo voy a escuchar como un AEO, sino lo voy a escuchar como una letra E, pero en inspiración y en expiración. Porque esa es la característica de los soplos. Los soplos se escucha en la entrada y la salida con el mismo tiempo, ¿no? Entonces, en lugar de escuchar el murmullo vesicular, que es 3-1, voy a escuchar ¿no? Un sonido como la letra E, en entrada y salida. Yo lo puedo imitar poniendo mi boca como para pronunciar la letra E. En realidad no estoy pronunciando la letra E, solo que mis comisuras labiales las estoy acercando lo más que puedo al oído, como si estuviera haciendo una E, ¿no? Y al pasar el aire en ese sentido se escucha, ¿sí? Y ese es un soplo pleurítico. La diapositiva dice, es como un soplo tubárico modificado en E, ¿no? Porque el tubárico es en AEO, el pleurítico es en E, y como vamos a ver después, el cavitario es en O, ¿sí? Pero lo que quiero es que entiendan dónde lo voy a escuchar. En el nivel superior del derrame, por debajo de la curva parabólica de Damaso-Ellis. Por lo tanto, tendré que hacer primero mis maniobras de percusión para trazar de alguna forma mi curva parabólica, e inmediatamente por debajo de la curva parabólica voy a buscar un soplo pleurítico. Ese es el otro soplo que también requiere de condensación, ¿no? O sea, si regresamos, si aquí no hay condensación, no escucho soplo tubárico. Si en este nivel no se forma condensación, no escucho soplo pleurítico, ¿no? Y el otro soplo por condensación, hemos dicho, es el soplo cavitario. Pues, ¿cuál es el daño? Se ha formado una caverna. Y alrededor de la caverna hay un proceso inflamatorio de los alvéolos que se forma una zona de condensación pericavitaria, si ustedes quieren. Y si yo tengo una condensación alrededor de una caverna, es lógico que donde hay condensación no hay murmullo vesicular, pero esta condensación, que es un buen conductor de sonidos, hemos dicho, permite que el ruido laringotraqueal viaje hasta aquí, y aquí, en lugar de escuchar murmullo vesicular, voy a escuchar un soplo cavitario, que no es nada más que como un tubárico, pero en O. Entonces ya no sería ni, no, ni, como sería un diferente, con otro timbre, pero inspiratorio y expiratorio. Ahora, dice, ¿no? Obviamente tengo que tomar en cuenta estos aspectos. El soplo cavitario no es nada más que un tubárico modificado en su timbre en forma de O, ¿no? Por la presencia de tejido pulmonar condensado, o sea, alrededor de la caverna se formó una inflamación y una condensación, ¿no? Y se puede imitar poniendo la boca en forma de O. Pero tengo que tener algunos requisitos para poder escuchar soplo cavitario, ¿no? Primero, que la caverna no sea muy pequeña. O sea, tiene que tener un tamaño mayor a 4 centímetros, porque si es pequeña no me genera cambio.
Segundo, tiene que haber condensación alrededor de la caverna. Tercero, la ley de la profundidad. No puede estar la lesión a más de 5 centímetros. Si está a más de 5 centímetros de la superficie, no me genera cambios, ¿no? Y aquí un dato que no está, de pronto, tiene que existir un bronquio permeable. Debe haber un bronquio permeable, porque si no hay un bronquio permeable, el aire no entra pues hasta la caverna y no genera el sonido. Entonces, si tengo esos requisitos y esos elementos, voy a escuchar soplo cavitario. Entonces, hemos dicho que son 4 soplos, son tubárico, pleurítico, cavitario y anfórico. Estos 3 primeros, aquí se acuerdan, dicen por condensación o por transmisión. Los que son por condensación son el tubárico, el pleurítico y el cavitario o cavernoso, ¿no? Todos inspiratorios y expiratorios, todos escucho en la entrada y salida, el tubárico en el pleurítico en y el cavitario en todos entrada y salida, pero lo que se modifica es el timbre. Y ese ejercicio lo vamos a hacer, ¿no? Fácil. Voy a poner mi estetoscopio en el cuello de otra persona, a nivel del cartílago cricoides, y le voy a pedir que respire primero en AEO, vamos a escuchar un tubárico, luego en forma de E, vamos a escuchar un pleurítico, y luego en forma de O, vamos a escuchar un cavitario cavernoso. ¿Ya? Entonces, esos son los 3 soplos pulmonares secundarios por condensación. Y les había dicho, hay un soplo que no requiere condensación, sino una gran cavidad nada más, que es el soplo anfórico. ¿Por qué se llama anfórico? Porque es como si el aire estuviera circulando por una ánfora, ¿no? Entonces, el soplo anfórico, la literatura dice, ¿no?, que se imita soplando sobre el cuello estrecho de una ánfora o una botella vacía. Ahora, ustedes simplemente escúchense su ruido laringotraqueal e imagínense ese ruido con eco. Ese es el soplo anfórico, ¿no? Porque está circulando el aire por una gran cavidad. Aquí no dependemos de condensación, ¿no? Sino que el aire circula por una gran cavidad. Por eso, ¿en qué circunstancias yo voy a escuchar soplo anfórico? O cuando hay una caverna grande de más de 6 centímetros, o cuando el paciente está con neumotórax a tensión, ¿no? Es decir, neumotórax, estamos hablando de que el espacio pleural se vuelve real porque se llena de aire. Entonces, al circular el aire por el espacio del neumotórax, genera un soplo anfórico, ¿no? Como dice acá, que se puede imitar soplando por sobre el cuello de un estrecho de una ánfora o de una botella, ¿no? Si ahorita soplamos una botella de vidrio, vamos a ver que tiene un cierto eco. Ese es el soplo anfórico. Un sonido que lo voy a escuchar en inspiración y expiración, pero con timbre metálico, con eco, ¿ya? Ahora, hay un fenómeno que también se puede presentar, es decir, les había dicho en la cita de una caverna, cuando hay un derrame pleural masivo, cuando el derrame pleural ocupa casi todo el espacio pleural, aunque hay líquido, eh, la presencia del derrame pleural masivo actúa similar a una ánfora. Y también voy a escuchar soplo anfórico. Entonces, las 3 eventualidades en las que escucharía soplo anfórico serían una caverna de más de 6 centímetros, un neumotórax a tensión o un derrame pleural masivo o abundante. Pero el ejemplo más típico de soplo anfórico es el neumotórax, ¿sí? Vamos a hablar hoy mismo de síndromes y voy a volver a hablar de esto para que quede fijado este concepto. Entonces, miren, no es difícil, ¿no? ¿Cuál es la clave para entender todo esto? Conocer el murmullo vesicular. Conocer ese ruido normal, que es inspiratorio en 3 tiempos y expiratorio en 1 tiempo. Y cuando estos se nivelan y se vuelven 1-1, estoy hablando de soplos pulmonares secundarios, ¿no? Que si su timbre es en AEO, es un tubárico, si su timbre es en E, es un pleurítico, y si su timbre es en O, es un cavitario. Como vamos a hacer el ejercicio y me van a hacer ustedes el video, van a poder percibir y escuchar mejor ese sonido, ¿ya? Ahora, estos son los sobreagregados relacionados con la sustitución del murmullo vesicular por soplos pulmonares, ¿no? Sin embargo, en el proceso de condensación puede haber algunos, ¿cómo les puedo decir?
O sea, los soplos, mientras se va formando esta condensación, ¿no? Porque esto no es súbito ni instantáneo, es parte de la evolución de una enfermedad. Mientras se va formando la condensación, se pueden escuchar algunos ruidos intermedios, ¿no? Como es, por ejemplo, la respiración soplante. La respiración soplante es previa a la presencia de soplo pulmonar secundario. Por eso dice inspiración alveolar normal con expiración alargada y bronquial. Si ustedes quieren, es como un 3-2. O sea, se están nivelando la inspiración y la expiración porque está empezando un proceso de condensación pulmonar. Cuando dice congestión incipiente, quiere decir que es un inicio de una condensación. Entonces, si yo escucho ya un murmullo vesicular con una expiración prolongada, que ya no es uno, sino si es dos, pues un 3-2, y no estoy en interescápulo vertebral T3, que ahí sí es normal ese sonido, estoy hablando de la respiración sopral. Pues para que ustedes me entiendan, una persona puede estar hoy día normal, con su murmullo vesicular normal, pero empieza a hacer una condensación. Entonces, en la primera etapa de la condensación voy a escuchar respiración soplante, es decir, se va a alargar la expiración. Y cuando termina de condensarse, desaparece por completo el murmullo vesicular y escucho un soplo pulmonar, que es 1-1. ¿Sí? Ahora, la literatura también describe una respiración bronquial, ¿no? Que se dice que es un sonido inspiratorio y expiratorio, eh, al margen de los soplos asociados a condensación del parénquima pulmonar. No se olviden que los soplos son por condensación en los alveolos, pero también existen cambios a nivel de los bronquios, ¿sí? Entonces, todo eso me genera, pues, modificaciones y sobreagregados. Bueno, sobre todo lo que quiero que fijen es las características de los soplos pulmonares secundarios: tubárico, pleurítico, cavitario y anfórico. ¿Ya? Bien, una vez que les decía, en la auscultación, lo primero que hacemos es hacer respirar como cansado al paciente para escuchar murmullo vesicular y después le pedimos que diga 33, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo que auscultamos? La voz, ¿no? Cuando mi paciente dice 33, 33, y está sano, dice, en un sujeto normal se percibe poco intensa. Pese a que la distancia de aquí a aquí es corta, la intensidad es baja. Alguna literatura dice que incluso es confusa, como un eco borroso, y a veces no se permite distinguir bien las sílabas. Esto va a depender de las características del paciente, pero de todas formas vamos a concluir de que no se escucha clarito, ¿no? Yo, en mi experiencia, siempre les digo, la broncofonía normal es como si me estuvieran hablando de lejos. Es como si este 33 me lo estuvieran pronunciando de lejos, por eso no se escucha claro. No es que haya mucha distancia, sino que la estructura de la vía aérea está normal, por lo tanto, en los alvéolos todavía contienen aire, no hay condensación, por lo tanto, no hay por qué transmitirse este 33 hasta la pared de un sujeto sano. ¿Ya? Entonces, esto también lo pueden practicar ustedes haciendo, es más, lo tienen que practicar, porque como les digo, yo les voy a demostrar en el video y luego me van a hacer ustedes. Esta es la broncofonía normal, es decir, o auscultación de la voz normal, si ustedes quieren, ¿no? Poco intensa, y yo les estoy diciendo como si les estuvieran hablando de lejos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en el segmento donde estoy poniendo mi estetoscopio hay condensación pulmonar? Hemos dicho, la condensación pulmonar actúa como un buen conductor de sonidos. Si ustedes quieren, para mí es como un amplificador de sonidos. En esos casos, si yo ausculto la voz en un sitio donde hay condensación, este 33 que se está generando aquí en la garganta también se va a escuchar más fuerte en el sitio de condensación. Y eso es lógico, ¿no? Hemos hablado de los soplos, ese es el mecanismo de los soplos. Lo mismo tiene que pasar con la voz. Entonces, vayamos avanzando. Dice, en condiciones normales, la auscultación de la voz solo se escucha sobre bronquios gruesos.
O sea, no estoy escuchando sobre los alvéolos, sino sobre bronquios gruesos, pero si existe consolidación del parénquima pulmonar o dilatación bronquial, se puede escuchar en lugares no habituales, ¿ya? Un elemento de la condensación, ¿no? Ahora, ¿de qué, de qué alteraciones de la auscultación de la voz vamos a hablar? Primero, de broncofonía. ¿Qué significa eso? Ese 33, ojo, si digo broncofonía normal, estoy diciendo que no hay daño, pero si solo menciono la palabra broncofonía, ya no es normal, ¿no? La broncofonía, si le quito la palabra normal, o sea, ya es patológica. La broncofonía es el incremento de la auscultación de la voz. ¿Por qué? Voy a aprovechar esta figurita. Está empezando ya condensación pulmonar, ¿no? Por lo tanto, voy a percibir más fuerte la voz, pero como la condensación todavía no es completa, sino está empezando, o si ustedes quieren hablan de una condensación incompleta, ¿no? La voz, dice, llega al oído más intensa, resonante, pero no se puede reconocer las palabras. Se encuentra en zonas donde se ha iniciado una condensación pulmonar. Entonces, si me voy a esta figurita, suponiendo que aquí en subescapular derecha está empezando una condensación, pues estoy hablando del inicio de una condensación o una condensación pulmonar incompleta, lo primero que voy a escuchar es una broncofonía. Fuerte, pero no se entienden las palabras. En otras palabras, para que ustedes me entiendan, es como si estuvieran escuchando una radio fuerte, pero mal sintonizada. ¿No? Ahora ya son digitales las radios, pero antes que cuando utilizábamos dial, había que sintonizar biencito la radio. Entonces, si escuchan una radio fuerte mal sintonizada, esa es una broncofonía que se está dando en un proceso inicial de condensación. Eso es broncofonía. Ahora, ¿qué pasa si ya se ha consolidado por completo este lóbulo pulmonar y se ha condensado el pulmón? Ahí sí voy a escuchar ya pectoriloquia. ¿Qué es la pectoriloquia? Es la percepción clara y aumentada de la voz, como si le hablaran directamente al oído. Entonces, si en la broncofonía escuchaba fuerte y no se entendía, aquí cuando ya se ha condensado por completo, escucho fuerte y bien claro, ¿no? Por eso alguna literatura dice, la condensación pulmonar es como un pecho que habla. Es decir, como si este segmento me estuviera diciendo 33, 33, 33 directamente al oído. ¿Sí? Espero que se haya comprendido. O sea, la condensación pulmonar es como un pecho que habla, ¿no? Es decir, el 33 que se está diciendo aquí arriba en la laringe viaja hasta el área de condensación pulmonar condensada y yo escucho como si me estuvieran hablando directamente al oído. Y si alguien me habla normal directamente al oído, lo escucho fuerte y claro. Entonces, para que vayan entendiendo, cuando está empezando la condensación, escucho broncofonía. Cuando ya se ha condensado por completo, escucho pectoriloquia, ¿no? Pero además voy a hacer un ejercicio, ¿ya? Que a este paciente que ya tiene condensación pulmonar completa, le voy a hacer decir 33, pero en secreto o en silencio, ¿no? En la diapositiva creo que dice como si estuviera, como la voz cuchicheada. Es para que entiendan, ¿no? Como cuando nos hablamos al oído, bien despacito, ¿no? Mm. Normalmente, si ahorita le hago respirar a mi paciente y le hago decir 33 en secreto, o sea, bien despacito, no tendría por qué escuchar. O sea, en un pulmón así sano, no tendría por qué escuchar nada, porque es muy bajo el impulso. Pero si hay condensación, esa voz en secreto va hasta la zona de condensación. En esos casos ya esa auscultación de la voz que se llama pectoriloquia áfona. La pectoriloquia áfona no es nada más que la percepción de la voz cuchicheada, o si ustedes quieren, de la voz en secreto. Se encuentra en zonas de condensación pulmonar y en pleuresías, o sea, en el nivel superior del derrame, ¿no? Se dice que es valioso para el diagnóstico de derrames pleurales pequeños, ¿no? Lógicamente el mecanismo sigue siendo condensación, porque hace rato les he dicho, en el nivel superior de los derrames se forma una franja de condensación. Pues ya sea en una neumonía, que es el caso de una neumonía, o en el caso del nivel superior de un derrame,
esta franja de condensación o esta zona de condensación me van a amplificar ese 33 que se está pronunciando aquí en la laringe. Entonces el paciente dice 33 en secreto o cuchicheado y eso va a viajar hasta el área de condensación y yo voy a escuchar ese en secreto. Eso por la condensación, ¿no? Porque es lógico que en un pulmón sano no tengo por qué escuchar nada, pues no tengo amplificador de sonido. Cuando digo amplificador de sonido, es decir, no tengo mi condensación. ¿Se dan cuenta? O sea, estoy utilizando algunos términos para que ustedes me comprendan, ¿ya? Entonces, esa es una pectoriloquiáfona, ¿sí? ¿Qué otras alteraciones de la ocultación de la voz puedo tener? A ver, tanto la broncofonía, la pectoriloquia y la pectoriloquia áfona son aumentos de volumen, percepción aumentada, ¿no? Aclararles un aspecto. Si en alguna literatura escuchan decir aquí pectoriloquia sonora, es lo mismo, no está mal, ¿ya? Pectoriloquia sonora. Algunos textos, en lugar de decir solo pectoriloquia, hablan de pectoriloquia sonora, ¿sí? Es lo mismo. Ahora, estos tres, tanto la pectoriloquia áfona como la broncofonía, son percepciones aumentadas de la voz. Sin embargo, existe lo contrario, la egofonía. La egofonía es la disminución de la resonancia vocal. Les dije que la auscultación de la voz normal es apagada, alejada, poco clara. Esto es más borroso todavía, ¿no? Es una disminución. O sea que ese 33 que en condiciones normales lo escucho alejado, aquí lo voy a escuchar mucho más bajo todavía, pero con una característica, entrecortada, temblorosa, como si fuera una voz de cabra o polichinela, ¿no? O, no sé si dice aquí, con timbre nasal. Es como si escucharan bajito, a ver, tápense su nariz y diga, se entrecorta, ¿no? Entonces, más bajito, entrecortado, con timbre nasal, esa es una egofonía. ¿Dónde voy a escuchar? Casi exclusivamente en las pleuresías de magnitud moderada. No voy a utilizar este dibujito, es un derrame. Entonces, por debajo del derrame, entre la zona normal y la zona donde hay francamente líquido, por eso por debajo de la curva parabólica de Dama-Soelis voy a encontrar egofonía. En este segmento voy a escuchar ese 33 bajito, entrecortado con timbre nasal. Sí, por eso es muy importante cuando hay derrame pleural establecer la curva parabólica de Dama-Soelis, o sea, el nivel superior del derrame, ¿no? Por eso dice aquí, la egofonía se presenta casi exclusivamente en pleuresías de magnitud moderada, borde superior del derrame. O sea, en el nivel, este borde superior del derrame es la curva parabólica de Dama-Soelis. ¿Sí? Eso es a la auscultación. Por último, puedo escuchar voz anfórica, es decir, una voz con eco, con timbre metálico, en presencias de eh, gran cámaras aéreas, como es el neumotórax atencio, ¿ya? Entonces, así como hay un soplo anfórico, puede haber una voz anfórica en un neumotórax atencio. Entonces, esos son los sobreagregados. Miren, no es nada complicado, si yo los hago bien rapidito un resumen. Si se trata de estertores, hemos dicho estertor traqueal, roncos, sibilancias, estertores sucrepitantes de gran burbuja, mediana burbuja, pequeña burbuja, estertores crepitantes, frotes pleurales, ¿no? Si hablamos de alteraciones del murmullo vesicular, en lugar de murmullo vesicular podemos escuchar un soplo tubárico, soplo pleurítico, soplo anfórico y soplo cavitario, ¿no? Y de las alteraciones de la voz, percepciones aumentadas de la voz, broncofonía, pectoriloquia o pectoriloquia sonora y pectoriloquia áfona, ¿no? Y percepción disminuida de la voz y la egofonía. Entonces, eso era lo que me faltaba completar en relación a auscultación y ya habríamos completado. ¿Ya? Entonces, hemos hablado por separado de lo que es inspección, palpación, percusión y auscultación. Ahora nos falta conjuncionar todos esos elementos para proponer diagnósticos sindromáticos. Es decir, que en un daño pulmonar vamos a identificar un síndrome pulmonar
y vamos a conjuncionar estos hallazgos a la inspección, a la palpación, a la aplicación y a la auscultación. Esos lugares en un paciente que no tiene patología pulmonar, ¿qué voy a encontrar? Murmullo vesicular. Y ese murmullo vesicular va a ser, como he dicho el maestro, 3 tiempos inspiratorios y un tiempo expiratorio. ¿Qué significan los hechos? Que voy a escuchar sobre todo la entrada, ¿no? O sea, todo el... ¿no? Y muy poquita la salida, ¿ya? Eso es normal. Entonces, a partir de ahí, ya hemos ido repasando los sobreregados, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué se produce ese murmullo vesicular? Ahorita les acabo de preguntar. Estrella, no sé si puedes decirme qué se te ha quedado de cuál es la definición de murmullo vesicular. ¿Por qué se produce el murmullo vesicular, chicos? Doctor, no sé si entendí bien, pero creo que es cuando el aire ingresa ya a lo que es a la parte, a los pulmones A los, totalmente. a los alvéolos, Sí. ¿no? A los alvéolos. O sea, obviamente los pulmones son sobre todo alvéolos, ¿no? Entonces, nosotros escuchamos murmullo vesicular cuando se expanden los alvéolos. Por eso se llama murmullo vesicular, porque prácticamente es un sonido que se genera cuando los alvéolos se expanden y los alvéolos se asemejan a vesículas con aire, por eso se llama murmullo vesicular. Entonces, en resumen, les dije que si no hay alvéolos funcionando, no hay murmullo vesicular, ¿no? Entonces, bueno, yo supongo que no sé si han tomado nota, cada quien tiene su forma de asimilar o tomar apuntes, pero para que entiendan al final la explicación total de lo que es exploración pulmonar, necesitan dar una repasada, ¿ya? Entonces, el día lunes vamos a complementar con un video, donde, como les digo, donde hago toda la secuencia de inspección, palpación, percusión, auscultación. Voy a ver si incluyo la parte de un ejercicio de una dinámica donde hacemos ejercicios para entender cómo es un soplo tubárico, un soplo pleurítico, un soplo cavitario, eh, y algunas otras maniobras que nos van a ayudar a entender mejor esto que hemos explicado hoy día. ¿Ya? Entonces, bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta. Ya. Bueno, espero que se haya entendido, ¿no? Como hemos hecho anoche, por favor, su asistencia en el chat, apellido paterno, materno. Anoche algunos no me han registrado, yo supongo que es porque ya no estaban conectados, ¿no? Entonces, yo tomo en cuenta esa asistencia porque es parte de la evaluación del ROTE, ¿ya? Entonces, pongan por favor en este momento su apellido paterno, materno, el nombre, y con eso habríamos terminado la actividad de hoy. Buenas noches, jóvenes. Gracias. Hasta luego.